Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Francisco Ricardo, ¿qué tal? Ya está cogiendo el venir 2 días seguidos, ¿eh? 2 días seguidos. Ya no tiene que ir a jugar baloncesto ni nada de eso. Bueno, tengo que jugar, pero luego, después del Es programa. que te gusta mucho jugar baloncesto. Según tú, ducharme después con los chavales. Ambas. Bueno, chavales de la edad tuya ya. No, efectivamente. Don Angelino, no conozco que la gente luego no se confunda. Don Angelino Carracedo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí vengo de comparsa. Para que no se ponga al día Paco, yo tranquilo. Bueno, tú tranquilo, porque yo no traigo hoy editorial No. Echamos mucho de menos a Lali, ¿eh? Ya está la segunda vez que nos falta. Pues No hemos preguntado dónde está, porque mejor no saber. No, está tangando, pero sin tango, ¿eh? Sí, No. eso, está tangando pero sin No está tango. haciendo nada bueno, seguro. Le echamos mucho de menos, díselo, y bueno, ella lo sabe porque Sí, luego sí. nos escucha. Sí. Se va a convertir en el número 22, en nuestro oyente número 22. Vale, si prefiere no cobrar, sí. Bueno, pues ya está. Bueno, pues Cada uno. vamos a hacer lo de siempre. Estamos celebrando el 40 aniversario de Radio Guadalquivir, que en abril del año 2026, hace ya 40 años que esta radio echó a funcionar casi en el mismo sitio en donde nos ubicamos ahora mismo, que es en San Juan de Alfarache. También emitimos para las emisoras municipales de Andalucía y también, como siempre decimos, estamos hermanados con Radio Betis, la radio oficial del club. Pedazo de equipo, como no puede ser de otra manera. Y bueno, pues yo me gustaría hacer un comentario pequeño y breve, Bueno, porque esta semana estoy... si tiene permiso a las noticias. Eso es, espérate. La semana pasada estuve hablando de que estaba yendo al festival de ópera, que me encantó. Pero esta semana yo estoy en una asociación, como sabéis, la Asociación Colibrí de Discapacidad Intelectual. Pues me dijeron, pues mira, a ver si tú nos puedes presentar lo que era el convento de Santa Paula y las setas. Y entonces digo, horror, no he ido nunca al convento de Santa Paula. Y es vergonzoso, porque, bueno, cuando ya me metí dentro y empecé a averiguar lo que era todos los vídeos, lo que es el convento de Santa Paula, es una auténtica preciosidad. Coste que me preparé de todos los cuadros del origen, que empezó en el siglo XV con Ana Santillán y sobre todo con María Cristina de Arteaga, que fue que en el siglo pasado pues se vino de Santa Paula, del convento de Santa Paula a Granada, se vino aquí. Y entonces generó un pequeño museo que es una maravilla, Angelino. ¿Tú has estado en el convento de Santa Paula? Yo y Paco estamos esperando a que nos lleve. Bueno, así pues entonces también yo como os nuestro explicaré. amigo Chencho y Miguelón. Eso, vosotros tampoco, ni Miguelón, ni... No, que estamos esperando. Sí, porque don Además, Lorenzo hablamos- Vidal es capellita, aunque de ahí no sale ninguna hermandad. El otro día lo estuvimos hablando, en una comida que tuvimos a tus espaldas. A ver, vamos a esperar a que Kino se prepare del convento, Sí. a ver si nos lleva. Pues ya. Y mira por dónde. Mira, a mí me sirve todo este tipo de cosas porque digo, bueno, hombre, tienes que preparártelo porque de verdad es que hay que preparárselo, digo, bueno, pero lo que es San Isidro del Campo, que muchas veces lo hemos dicho, También hemos quedado que no va a llevar. que ahí cuando va la gente camino de Mérida, ve un mamotreto que es como una hacienda antigua, que bueno, eso es una iglesia antigua, es un monasterio, que fue un monasterio antiguo, eso tiene una profundidad histórica en Sevilla que es espectacular. Y ya muchas veces lo hemos dicho que de ahí salió la primera Biblia en español, en castellano, que lo hizo Casidoro de Reina, y de ahí quemaron unos cuantos monjes en la época de Felipe II, ahí en el Prado de San Sebastián, que también lo hemos dicho. Pero el convento de Santa Paula tiene una potencia histórica espectacular y unos cuadros, Angelino, Mangazo. espectaculares. No se puede. porque allí hay una monjita que es Sor Bernarda, que además es entrañable, son de estas que te la llevarías a tu casa. Mientras tú la entretienes. No. Y llevaba desde los 13 años. Entonces le dije que sí, todos los cuadros que tenían, todas las esculturas chiquititas, pequeñitas, casi portadas de Belén, pero del siglo XVIII, no te lo vayas a perder. Y le dije que si eso eran donaciones, y dice que no, que la mayoría fue de estas de María Cristina de Arteaga,
que bueno, ella pertenecía al duque del Infantado y tenía un potencial de dinero bastante y muchísima influencia como para poder donar todo lo que hay allí. Pero bueno, ahí hay Martínez Montañés y hay Alonso Cano. Bueno, es espectacular. El artesonado, espectacular. Y ya la portada, que es el estilo Reyes Católicos, espectacular. Con los azulejos de Pisano, que están en el Museo de Bellas Artes. Es que no sabemos, en Sevilla no sabemos ni lo que tenemos. Ese es el estilo Reyes Católicos que yo no sabía ni que existía, porque nosotros, Poste, Angelino y Pago, que no somos historiadores del arte. No. Hemos hecho Bellas Artes, pero tenemos breve noción de Bellas Artes. Vale para los tres. Eso. ¿Cuántos años tuviste aquí en la carrera? Cinco. Vale, pero bueno, que te dan un curso de historia del arte, pero además no entran en esa maravilla. Pero bueno, un azulejo de Pisano, que por cierto, ahí en San Isidoro del Campo robaron un paño entero de azulejos de Pisano, Pisano era un italiano del siglo XVII que vino aquí y hizo unos azulejos espectaculares y los robaron de noche. Además, eso fue un encargo seguro. Y a saber dónde estarán cada azulejo, ya me imagino que andará por toda Europa, o a saber, o los chinos o los árabes, o sabrán, sabe Dios, o dentro de una casa, lo mismo que hizo sevillano, por ejemplo, la duquesa de Lebrija, ¿no? O la marquesa de Lebrija, que si queréis ver lo que había en Itálica hay que irse al Palacio de Lebrija y en la calle Cuna, donde están todos los... En fin, y luego las setas también. Digo, bueno, me voy a enterar porque no son setas. Lo que a mí me encanta, a los sevillanos muchos no les gustan. Yo creo que más de la mitad de los sevillanos no les gusta, pero yo me encuentro dentro de la otra mitad. Las setas no son setas, sino que son de estos, los árboles que quitaron en Triana, los ficus, son ficus. Por eso tienen esos troncos. Son ficus, sí. Y además está basado en la catedral, ¿no? En las bóvedas de la catedral. Sí, y en fin, que tú te pones a mirar y Sevilla, lo mismo que cualquier ciudad, como estamos emitiendo para toda Andalucía, y yo creo que si tú te pones a investigar y que ves esta Andalucía, tiene auténticas maravillas, obras de arte, y que la gente las desconoce por completo, ¿eh? Porque los bares entretienen mucho. Pues sí, bueno, es una forma de socializarse. Lo que pasa es que habría que hablar en los bares, a lo mejor tener esta conversación de alguien que sepa de monasterio, de convento, que está lleno de Sevilla está llena. Y bueno, yo mandaría que la gente fuese con los niños, porque se van a entretener, porque hay muchos, a ser femenina, evidentemente, la monja de clausura, pues hay muchos niños, Jesús pequeñitos, en fin, que es bellísima, es un convento bellísimo, y me alegro de haber, sí, ahí. Decía Sor Bernarda que cuando ella ingresó en el 58, o sea, entró con 13 años, en el 58 había 80, y ahora hay 20, pero claro, la gente que hay son de todo el mundo, y hacen mermeladas, que las mermeladas están en la tienda del gourmet del Corte Inglés, no te lo pierdas, o sea que... ¿Tampoco te pides un carrito? No, tampoco. Están mirando, ¿no? La iglesia, como no pague, no te llevan. Hombre, paga testimonio o algo. No, porque yo iba con mis niños, iba yo con los niños y no daba tiempo a todo, digo, pero allí sí, no hace falta ni entrar. Si quieres, para Navidad es un buen regalo, es un buen tarro de mermelada que tienen allí las monjitas, que son espectaculares. Bueno, pues ya está, yo ya no hablo más y te podía hablar un poco más, pero sí, claro, eso lo sabemos. Tenía otra cosa para hablar, que me he acordado de ti, porque hoy escuchando a Garci, me he acordado de ti porque, y también tiene que ver con nosotros, decía que la película de Víctor Erice, El Sol del Membrillo, de nuestro querido Antonio López. Es un buen actor, Antonio López. Nuestro querido. Ahora, de Antonio López, por lo visto, fue una idea suya, pero no fue una idea, fue de Eduardo Aute, porque como él también era pintor, era poeta, era escritor, era un monstruo. Y director de cine también. Y fue director de cine y dice, bueno, vamos a hacer una serie de documentales
de 15 minutos de todos los artistas que hubiese sido, fíjate tú, en los años 80, ¿no? Porque eso se hizo en el 80, 90, en el 91, por ahí. Sí, en el 91. 90, 91. Pero bueno, la idea salió antes. Dice, vamos a hacer 15 minutos de cada pintor, de Saura, de Antonio López o de Carmen, en fin, de Carmen Lafón, ¿qué te digo yo? De todo el grupo El Paso. Y al final, pues, se quedó la idea ahí, se la quedó Víctor Erice y Antonio López, que es muy listo, dice, pues vamos a hacerla, y al final fue la película. Pero esa idea fue de Luis Eduardo Aute, que también es otro que habría que destacar, ¿eh? Hombre, ese es más interesante que este que ha dicho antes. Que Antonio López. Ese. Y por cierto, que también os lo dije, que El Cautivo No te gustó mucho. un horror, y lo dio por buena Arturo Pérez Reverte. Y digo, yo ya creo que si Arturo Pérez Reverte dice que una película es buena, me voy a ir a la otra, porque yo creo que anda de gusto un poquito. La dio bueno justito. con matices, ¿no? Porque hablaba raro. Sí, bueno, pero entendíamos bien lo que quería decir. bueno, también, ¿verdad? Él dice las verdades, pero bueno, como escribiendo no me gusta, Yo, pues Cuanto más años cumplo, más de acuerdo estoy con el Reborde. Ah, sí, pero en las cosas que él habla políticamente, ¿no? Si no- Políticamente. pero en el texto no, No, hombre, no, verás tú. porque tú no te has leído lo a la triste. Yo es que me leí todo lo a la triste y no me acuerdo de nada. Pero que Pérez Reverte está estupendamente para el que no ha leído mucho. Porque te Claro. hace aficionarte a la lectura. Un bestseller. Entonces, como una primera lectura, como entrada a la lectura, está estupendamente. Ujú. O sea que Pérez Reverte es lo mejor. Hombre, Porque si pero, Pérez Reverte, pues no lee nadie. Porque ¿Eh? tú coges un libro interesante y dices, "Ay, te voy a llamar te voy a esperar a que salga la película". Y la gente no lee. Ahora tú coges un Pérez Reverte, una cosita de esta, o un catálogo Pero de tú lo has Carrefour dicho, o lo que sea. pero que es una cosita. Hombre, entretenido. Es entretenido, pero Claro. hombre, Después si te pones Viggo Mortensen, que guapito y eso, pues ya la- pero hablando ya, mira, Pérez Reverte realmente el que lo potenció fue Rafael de Coza. Y yo con Rafael de Coza estuve en Canal Sur. Yo creo que se lee menos cosas. hombre, yo le decía muchas veces, porque claro, Cózar era catedrático de historia de literatura contemporánea. Entonces, claro, él supo ver que ahí es donde por ahí iban los tiros de... Pero esto hablo en los años 80, cuando él empezó a escribir. Él lo potenció, lo llevó por las universidades, le dio... Entonces, cuando Rafael de Coza lo quería muchísimo Arturo Pérez Reverte con Juan el Lava Galán, con tu maestro, Juan el Lava Galán, siempre iban los tres, Rafael de Coza, los tres mosqueteros llamados. Y yo decía, le digo, Rafael, hombre, que tú sabes de literatura, pero que Rafael de Coza escribía muchísimo mejor que Arturo Pérez Reverte, pero con muchísima diferencia. Pero no para una primera lectura. Por eso digo, es que cada uno tiene ahí... Es para su iniciar. época. Entonces tú lo... Sí, como iniciado. Como iniciado está bien, vamos. Vale. Me parece. Entonces me vale tu crítica. Claro, hombre. Sí, Es un poquito más alta que la... el Pérez está Pero muy porque bien. era la inteligencia. Que el Pérez está muy bien porque es un tío muy inteligente, Sí, lo es, pero que aparte es listo. Entonces, de su capacidad creativa literaria, ha hecho cash, que se dice ahora. Bueno, ha hecho muchísimo. Porque caso. seguramente es capaz de escribir de otra forma. y A otras mí, cosas. verano. Pero creo se ha ido por ahí. le ha Yo ido- te hablo en pesetas, ¿eh? Yo cuando se vendía el libro, ahora mismo ya no se venden tantos libros, Angelino. Pero cuando se vendía el libro, él ganaba 1 millón de pesetas diarios. O sea, él ganaba 300 y pico millones de pesetas al mes, que eso estaba hablando de 1,5 millones casi de euros al año. Entonces él ha hecho mucho dinero y yo me imagino que hará bastante menos porque no se está vendiendo, no se venden los libros como se vendían antes. Pero el libro ahora, una vez que ha llegado a la estantería, ya la gente lo No, compra. porque antes, acuérdate que una edición era 5.000 libros y ahora mismo Claro, llega a 5.000 libros. Sí. Eres... Está hablando de novelas. Que si habla de Exactamente. poesía ya... Bueno, en una tirada de poesía 100, eso ya es la ya, hostia. vamos, eres el rey del mambo, vamos, es para darte el premio Y Nobel. los 100 los vendes con tu familia. Lo venden en la presentación, Claro. si llega. Después, en la feria del libro de ocasión, a lo mejor te encuentras alguno. Ahora está, Ya ahora está. de algún tío tuyo que dice, Ahora. vaya mierda que ha escrito mi sobrino. Bueno, que a mí Pérez Reverte, pues algunas veces me gusta lo que dice, otras veces tampoco, me parece No, pero un sobrado. Pero Bueno, sí. y después en lo que escribe, pues no he conectado con él, la verdad. No llego yo. Ahora, decir esto es muchas veces un sacrilegio, porque bueno, hay gente que lo adora y bueno, y dicen que es uno de los mejores.
que llegan a ser un Benito Pérez Galdós. Digo, pues mira, Sí, claro. yo he leído Trafalgar, o he leído los episodios nacionales, que llegué hasta el quinto o sexto libro, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con Benito Pérez Galdós, que es lo que se quiere comparar, ¿no? Bueno, a lo mejor sí, es que no sé ahora cómo va la enseñanza. En lo que antes era con los niños de 13 años por ahí, que antes te obligaban a leer un clásico de la literatura española y la gente, la mayoría, pues le cogían tirria. Si en lugar de eso empiezan a decirle que lean a Pérez Reverte, pues a lo mejor después hay más gente que lee. Hombre, pues tiene... Bueno, sí, porque va sacando las mismas palabrejas y... Es una cosa más actual, el libro ese no es la película. Los tacos, ¿no? los tacos De y... Sevilla, por ejemplo, pues la gente cuando pasa por la calle está, no sé qué, los sevillanos, por ejemplo, pues ya están viendo esto, yo no puedo sacar. Pero mira, Ya le llega a los chavales, más que si te dice Lete Zalacaín y el aventurero. No, bueno, eso es que ahora mismo no son capaces ya... Ahora mismo los chavales... Mira que es un libro bonito. Bueno, ahora mismo los chavales lo sabemos por Tomás Sánchez Rubio y por algunos profesores de universidad y de instituto y que dicen que bueno, ya leer ya, Angelino, un libro, si lo que están acostumbrados a leer los tweets, y es como los vídeos, como no los hagas cortos, de un vídeo de 4 minutos te parece una eternidad. En fin, bueno, pues ya está. Hasta aquí voy a leer. Ya Has no hablo cumplido más. tu palabra y todo el mundo lo está, sabe. ya que no hablo más. Ya está. Hasta. Hasta Venga, la- vamos hasta con la la próxima. musiquita del señor don Francisco Ricardo. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hace apenas 2 años? Cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme, vale, déjame. ¿Cuánto se habrá tomado en San Ginés de Sabina? Dios mío de mi arma. ¿Cómo Bueno, tiene sabor? ¿Cómo tiene sabor? Bueno, estamos escuchando una canción de Sabina que está interpretada en ese caso por Los Rodríguez, en la voz de Andrés Calamaro, ¿verdad? Claro, Los claro. Rodríguez. Y como tú dices, Sabina, pues se ha tomado alguna que otra. Me parece que es un compositor de los más grande que ha habido aquí en España. Poeta, ¿no? Con poeta y compositor. Poeta pues, urbano. también. se dice. Poeta urbano. Lo que pasa es que para mí estos 2 últimos años de gira le han sobrado. Yo Está creo que haciendo- esto está como la despedida de Antoñete. Está haciendo como un tit campeador porque llena todos los estadios, la gente va a verlo, pero prácticamente está de comparsa porque cantan pues el coro, una chica que tiene cantando y él no está para cantar. Es como la gira que está haciendo Miguel Bosé también, que va con 4 o 5 Sí, bailarines que también cantan y le ayudan un poco en la voz, que la tiene un poco perdida. Y Sabina es que la tiene la voz perdida, el tono, todo, ¿no? La perdió en la comunión, desde tú ahora a la altura que estamos. Pero me parece que es uno de los más grandes, ¿no? De los más grandes compositores, que además tiene una trayectoria, pues una vida de película, vamos, para hacer películas. Oh, es que se la metió todo. Él ha estado No, por Calamaro muchos no, sitios. Calamaro tampoco una bella Él ha estado por muchas partes de España, estuvo medio exiliado en Londres, donde ahí estuvo tocando en el metro y en bares. Según él también dice que George Harrison una vez estaba en un Se garito paró, ¿no? y le dio 5 libras. Ajá. A ver, puede ser verdad o puede ser mentira, porque muchas cosas de las que dice Sabina luego las teatraliza un poco y las magnifica. pero ha estado en muchos sitios. Yo lo conocí a Sabina primero a través de canciones que eran suyas, que la cantaban, por ejemplo, el Pongamos Cablo de Madrid. Que era una Sí, canción. bueno, esa fue la primera, esa Pero estaba esa- bien. sí, y luego pero- la cambió. Pero esa canción, yo la primera que escuché fue en la voz de Antonio Flores, que fue el que la grabó primero.
y que yo decía, coño, el Canto del Flores también es un pedazo de compositor. Ese es otro. Es otro gran compositor, pero yo cuando lo escuché digo, joder, este tío es muy bueno, ¿sabes? Y después me enteré que la canción era suya, que era de Sabina, ¿no? Y luego él empezó a tocar en Garito, como en La Mandrágora, ahí lo vio Fernando Tola y lo invitó a su programa, que tiene un programa... Sí, que iba Alberto Pérez era el que se quedaba. Oh, qué bueno. Y era, como se decía ahora, DJ residente, pues Sabina era ahí un residente en el programa y tocaba canciones, además tocabas en directo. El Craig iba también, me acuerdo yo. En La Mandrágora sí también. Sí, pero Alberto Pérez, el programa de Fernando Tola yo no... Yo creo que no, yo creo que era solamente Sabina. Es que era eso, era más de bar. Sí. De hecho, Sabina, puro. Sabina ha sido una persona que vivió de noche en vez de día. Y tiene muchísimas canciones compuestas a la limón con otro. Porque claro, él prácticamente vivía de noche luego se iban a su casa en Madrid, que tenían la llave unos cuantos, y ahí se montaban las juergas, ¿no? Entonces pues ha compuesto canciones con Enrique Urquijo, ha compuesto canciones con Hilario Camacho, y a la limón con mucho. De hecho, la canción que estamos escuchando, Princesa, que es un clásico de Sabina, esa la compuso Sabina con un compositor malagueño, se llama Juan Antonio Muriel, no hemos conocido, y de hecho fue este señor el que estrenó la canción de Princesa en el Festival de Benidorm, que era una canción que no fue el primero que grabó Sabina. Y bueno, pues nada, que es un clásico que prácticamente no falta en ninguno de sus conciertos, ¿no? A mí me carga un poquito Sabina. ¿No? Yo lo vi aquí en el Maestranza cuando... Antes de hacer el Maestranza de ópera, ahí ya se hacía conciertos. Sí, en Sevilla, en Sevilla. Y íbamos nuestro amigo Paco y yo fuimos allí y digo, yo no... Ya me decepcionó mucho. Vino hasta Miguel Bosé, fíjate que no recordaba. Y Sade a tú. Sade también. La orquesta y Nina Hagen. Nina Hagen, qué buena. Pues yo discrepo, a mí me encanta. Mi primer disco que tuve viene el Malas Compañías, que creo que fue el segundo. Una portada maravillosa. Y que tiene canciones, tiene la frescura de los primeros trabajos de los artistas y con sus imperfecciones. Y después, culminó esa etapa con el concierto en directo que fue el que tocó aquí en Cita Sevilla con Viceversa. Sí. Que me parece espectacular. También espectacular era la edad que tenía yo en esa época. Uh-huh. Pero que después fue sacando también buenos discos y bueno, el 19 días y 500 noches me parece una obra maestra, ¿no? Sí, lo peor de Sabina es la voz y lo demás está muy bien. Sí, hombre, pasa que esa voz, como para cantar, no canta muy bien. No, tampoco, él, digamos, ni la voz es aterciopelada y bonita. No, él antes de grabar los discos, pues se llevaba un tiempo sin fumar, sin beber. Sí. Hasta que llegó un momento que ya le importó y se ya me dijo. Bueno, y de coca y de todo lo que se ha metido, porque lo reconoce, ¿verdad? Pero el piso ese que ha hablado Paco estaba lleno de todo de leche sin lactosa. Y sin gluten, y cosas así para todos los que iban. Hasta claro. las 12, la 1 de la mañana, del mediodía, que llegaría y luego cantaría todo tirado. Y esta canción, Princesa, está basado también en muchas de las canciones están basadas en hechos, lo que pasa es que él también lo teatraliza mucho y está basado en una chica que tuvo, una novieta que tuvo que se llama Ariane Svet, que tenía 14 años menos que él estaba casado, fue una relación extramatrimonial y este pues se la llevó a Madrid, él la conoció, me parece que en Barcelona, se la llevó a Madrid, en Madrid era la época de la heroína, ella se enganchó, pero es una chica que sigue viva, que es profesora, que vive en Barcelona y que dice que no es tanto como lo pone la canción esa de sobredosis de heroína, de atraco a farmacia, que no, hombre, que sí probó la heroína, que se salió y que vive tranquilamente en Barcelona. Pues ya lo ha dejado señalar para toda la vida. También hay que recordar que él se exilia, pero él era hijo era un niño de papá, era hijo de un inspector de policía de la político social, o sea que no era cualquier cosa. Se exilió porque al propio padre le dijeron que tuviera el niño. Claro. Por eso fue a Londres y de la político social, que no te digo nada. Después allí tienen un episodio porque él dice que él compartió allí casa con guitarra, ¿sabes? Y que al principio pues se arrepiente, pero que lo veía algo como casi divertido, ¿no? Guitarra que iba pegando tiros ahí en la sien a gente por unos ideales que él pensaba que estaban bien. Claro, pero bueno, está hablando también de los años... era una época, ¿sabes? Después él se arrepiente mucho de haber hecho eso, ¿no? Y de ese pensamiento que tuvo en esa época. José Hierro es un gran poeta, ¿no, Angelino? Sí. Tú que
Además es crítico de arte también. Y con presencia. Fue crítico de arte, ¿eh? Fue crítico de arte. Además, a nuestro querido José Luis Mauri le hizo crítica de arte. ¿Ah, Eso no sí? se sabía, sí. Tiene una crítica de arte José Será Hierro. bien hecha. Sí, muy bien, muy bien. Claro. Y él decía que era mejor poeta que él. No sé, porque cuando le dieron el premio Cervantes, creo, a José Hierro le dieron el premio Cervantes, decía que Sabina era, o es que a lo mejor se hacía, El humilde. la hacía el humilde, ¿no? Se Yo hace creo. la Se hacía el la otro grande. humilde. Hombre, verás tú, hay gusto para todo. Que Sabina es bueno. Es que también sus formas de escribir son diferentes. Yo no sé cómo se puede decir que uno es mejor que otro. A menos que uno sea muy malo y otro sea muy bueno. En este caso son los dos buenos. A mí Hierro me gusta bastante. Ahora, el puro era Javier Crae, de los tres. De Alberto Pérez, Javier Crae. Eso siempre han dicho que Javier Crae era el puro y el más... Javier Crae es un arma rebelde. Y se las total, tuvo, de se las- verdad. Se las tuvo tiesas, de verdad, con verdad. Felipe González. precisamente en el que concierto, se metió... en el concierto que he hablado yo, que se grabó con Viceversa y que tenía pensamiento de y le- cuervo ingenuo y le cancelaron todos los contratos que tenían los ayuntamientos, pero él se fue, hombre, se lo tomó mal por la gente, ¿no?, que llevaba alrededor. Pero bueno, luego al final se fumaba sus canutillos, se iba allí abajo y era puro de verdad, era un tío puro y muy bueno, que era, yo creo que era el mejor. Yo cuando lo he visto en Zahara, que iba para allá, yo lo he visto tomarse un café, ¿eh? No lo he visto. Sí, él hacía También mucha era vida la ahí. hora del desayuno. Sí. No sé después si además se tomaba otro. Claro. No, pero además en una entrevista que le hizo Julio Otero, lo empezó a picar. Dice, Javier, el que es rico y el que está teniendo mucho éxito es Joaquín Sabina. Y él, pues muy bien, me parece muy bien. Claro. Dice, bueno, ¿y a ti no te da pelusa? No, no me da pelusa, no. Y bueno, y ya tuvo que desistir porque es que lo estaba diciendo de verdad. No, él dijo Estaba diciendo de que verdad. él tenía bastante, si va a un bareto, que vaya la gente suficiente a verlo, como para que él pueda ir tirando para adelante y cene esa noche. Y, bueno, Pero este sí era comunista de verdad, este son de los que son de verdad, era del Partido Comunista, pero de verdad, que no... Bueno, pues vamos a... ¿Qué es lo que vamos a hablar? Pues mira, hoy la excusa para hablar de cine nos la da un director ruso de origen armenio, que es Ruben Mamoulian. ya con ese apellido ya me está gustando. Sí, hombre, estaba... Es un director, de los grandes. un director muy bueno, lo que pasa es que no está reconocido dentro de la historia del cine. Y yo creo que el problema fue porque prácticamente todas las películas que hizo eran proyectos que le presentaban. Él no tuvo un proyecto propio para hacer el cine que realmente a él le gustaba. Era muy disciplinado, sobre todo con el tema del presupuesto. Entonces, pues muchos productores tiraban de él porque él se ajustaba al presupuesto y no se gastaba un duro más. Y era como los entrenadores estos que cogen un equipo cuando destituyen a un entrenador. Sí. Pues era el típico director que siempre tiraban de él. Además, él Con esto tienes que jugar y... normalmente no solía decir que no, y muchas veces porque también le amenazaban, que como no me haga esta película, pues no vas a grabar más, no vas a dirigir más películas. Pero era una persona que estaba bastante formada. Él empezó en Rusia formándose en arte, en teatro, con un discípulo de Stanislavski, y de ahí marchó a París para seguir formándose, y de ahí de París ya se fue a Estados Unidos a empezar a trabajar. Este no tuvo problemas con McCarthy, No, la este no tuvo época, problemas no, con McCarthy, este incluso anterior. Y date cuenta que sus primeras películas fueron en los años 20, prácticamente Le cogió casi al final, ¿no? empezar el cine sonoro. De hecho, una de las cosas importantes, porque es que, aunque no es una persona muy conocida, pues ha creado estereotipos en muchos estilos de cine que luego se han utilizado otros directores. Él, por ejemplo, date cuenta que las cámaras de grabar antes hacían un ruido bestial, pero como era cine mudo, pues eso no pasaba nada. Ajá. Cuando pasamos del cine mudo al cine sonoro, esas cámaras seguían haciendo ese ruido. Y él fue el primero que hizo no sé qué cosa para que bueno, no afectara el ruido al rodaje. Y aparte, fue de los primeros que empezó a utilizar antes en las películas cuando grababa. Solamente podía hablar una persona, porque si hablaban dos, pues se acoplaba un poco. Y él fue el primero que empezó también a meter más de dos personas en las operaciones. De hecho, hizo
muchos tipos de películas. Hizo musicales, hizo comedia, hizo películas románticas y cine negro, incluso películas de boxeo. Y por ejemplo hizo películas de gángster y el estereotipo de los mafiosos que él sacó en esas películas se utilizó luego a posteriores para todos los directores. ¿La de boxeo cuál era? La que... hizo una de boxeo con Barbara Stanwyck y William Holden, que además fue el debut de William Holden, que para mí es uno de los actores que más me gusta y de los que yo veo más atractivos. Lo que pasa es que acabó bastante echado a perder con el tema de la bebida. De hecho, los últimos años parecía que tenía 70 años y tenía menos 40 o 50, ¿verdad? Y además, en esa película, la curiosidad, la anécdota es que cuando ellos dos pues fueron invitados a presentar un premio en la gala de los Oscars, y William Holden, pues sin esperar sobre Barbara Stanwyck, le dijo que había sido muy importante en la carrera de él, porque le había dado la primera oportunidad para un papel estelar. Y bueno, ella se quedó un poco sorprendida, le dio un beso a William Holden. Se llama la película Sueño Dorado. Y es un poco atípica porque es un boxeador que también es violinista, ¿no? Que pasa de tocar el violín al ring. Sí, bueno, ahí sale un negro que tenía problemas. Bueno, fue un tongo, negro con una problemas, especie de no, tongo, ¿no? Bueno, Ya sí, me acuerdo en que la vivía, sí. película de boxeo, tú sabes, siempre ha existido el tema del tongo, sí. de las apuestas y de los mafiosos. Como ¿no? Urtain, todo Urtain era eso mentira. decían. Urtain era un tongo. Casi todo, vamos, hasta la última pelea que tuvo, la única que fue de verdad, creo que fue la última. Una pena. Además eran todos tongos. Una pena la trayectoria de Urtain, ¿no? Hay una película del que me ha hablado, de Manolo Summers, Urtain de la Selva, que se llama, que te la recomiendo porque es espectacular. Un juguete roto, como la de juguete roto. Efectivamente. Rostiza. ¿Y tú cuál recomendarías de Robert Mamuli? Bueno, tiene una de las mejores versiones de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que se llama El hombre y el monstruo. Ajá. Y que además la película esa tiene también la forma de crear películas de terror que luego siguen los otros directores. Además fue la primera vez que un actor de una película de terror ganó un Oscar, Frederick March, y que es complicado que den Oscar a películas de terror, ¿sabes? Siempre son con dramas o comedia también, pero película de terror más complicado. Y bueno, esa película hizo que en ese momento estuviera de los directores más aclamados de la época, a la altura de Lubitsch, de Cuco, de John Ford o de George Stevens. O sea que es una película interesante. Yo creo que de las películas más reconocidas y más importantes que tiene él es una película romántica, que es La reina Cristina de Suecia. En la que Greta Garbo está espectacular. Esa es de Robert Mamoulian. Es de Robert Mamoulian. Y que es una cima del cine romántico. Además, ella se enamora de un español. Está interpretada por John Gilbert, con un bigotito. John Gilbert, que era amante de Greta Garbo. Entonces, pues. Bueno, amante de Greta Garbo. En la realidad. En la realidad. Entonces, esa pasión, pues, se traspasa a la película. ¿Greta Garbo no terminó siendo lesbiana o era lesbiana? Bueno, en ese momento, pues. Era omnívora. Además la película pues se da mucho, ella está muy peinada para atrás, con ropas como masculinas. Sí, ella... Intenta dar esa imagen pero sin darla, ¿no? Y bueno, John Gilbert sustituyó en ese caso a Lauren Oliver, que era el que estaba encargado para hacer el papel, pero Greta Garbo logró convencer al director para que fuera él. No lo hace mal, no lo hace mal. Y una película que la verdad que está bastante... Hombre, todo lo que sea Greta Garbo, creo que es la actriz por excelencia, ¿eh? A mí me parece espectacular. Y además él tiene una cosa, que ese mismo año grabó otra película con Marlene Dietrich, que eso es complicado, un director que en el mismo año grabe a las dos divas. Lo que pasa es que la de Dietrich, esa fue un poco fracaso, que es La hoguera de las vanidades. Y una película de estas que te digo que prácticamente lo obligaron a él a hacerla. Él no quería hacerla, pero lo obligaron y además le amenazaron que como no haga la película no vas a grabar más. No. Entonces él hizo la película como pudo. Es un tío, era un director que tenía mucha técnica y todos los proyectos que le daban pues lo llevaba a buen fin, ¿sabes? Hubo sin embargo un par de películas que empezó y se la quitaron, como fue Porgy and Bess, que era un proyecto que
que lo ofrecieron, pero que prácticamente nada más empezar se lo quitaron, y después un proyecto de una película que fue Cleopatra, que en principio la iba a dirigir él. Lo que pasa es que él, que era muertito con el presupuesto, pues se lo gastó llevando todavía 10 minutos de rodaje de película. Llevaban 10 minutos. 10 minutos de rodaje y ya se había gastado el... Hombre, es que la entrada de Cleopatra en Roma, ¿cuánto tuvo que costar eso? No fue, bueno, sí era bueno, se Sí, gastaron un dineral porque además había una barbaridad de extras y cada extra tenía un vestuario hecho para él. O sea, era una burrada de película. Hubo muchos problemas también de... Elizabeth Taylor estuvo casi a punto de morirse también porque rodaron ahí de hecho, Elizabeth rodaron Taylor en Inglaterra. fue la primera mujer que ganó $1 millón en esa película, más un porcentaje de los beneficios. Ahí está espectacular. Ella no quería hacer la película, entonces le dijo, pues, que si no me da $1 millón, no... Y dice, pues vale, $1 millón. Entonces, ¿A qué la tiene que hacer? En 10 minutos ya se había gastado. se había gastado en 10 minutos, entonces pues lo sustituyeron por Mankiewicz. La película está muy bien. Lo que pasa es no que tuvo éxito al final. sí tuvo éxito. El problema es que se gastaron tanto que no fue Es que rentable. nada más que en aglomerado, ¿cuándo se gastaría? Madre mía. Bueno, Elizabeth Taylor vestía 65 trajes en la película. Trajes además hechos bien, a medida, con joyas. Luego Julie Andrews en una película le quitó el récord, vistió 125 vestidos. 125 Joder, de macho. Julie Andrews. Entonces, A esta. El Tarzán. Tarzán se gastaron menos. Este venía de la escuela de Eisenstein también. Bueno, él estuvo allí, lo que pasa es que él en Rusia lo que estudiaba más que cine, estudiaba teatro. Te digo, estuvo estudiando con un discípulo de Stanislavski, el famoso ¿Cuántos maestro de daños ha Stanislavski. hecho? ¿Cuántos daños ha hecho Stanislavski? Bueno, eran otras épocas y lo que se estilaba ese tipo de cine. Y la verdad que hay películas que tú ves las actuaciones y son diferentes las de ahora y a mí me gusta, ¿no? Lo que pasa es que Marlon Brando cuando se pone... o se meten en el papel o Al Pacino, hay veces que también... Sí, lo que pasa es que Sobreactuar, es la palabra sobreactuar. lo El que método pasa es que Stanislavski hay se actores, meten dentro y- hay actores que sí lo hacen mejor y otros actores que se ponen lo que tú dices un poquito pesadito, un poquito espeso. Bueno, los que se meten tanto son demasiado exagerados. Resine lo hace estupendamente. Resine, yo creo que Resine le da el papel yo de barrendero y lo hace divinamente. Divinamente. Mira, tiene hasta musicales, tiene un musical curioso. Mira, él cuando hizo La Hoguera de las Vanidades, que no le gustaba, y otra película que estuvo, acabó muy cansado y se fue de vacaciones a México. Y se enamoró de México. Y según me gustaría hacer algo aquí. Entonces le ofrecieron, el que tenía los derechos del director, le ofreció un proyecto. Tenían contratado a un cantante italiano que se llama Nino Martini. Bueno, Y- otro apellido que me gusta. Y le dijo, mira, pues quiero un proyecto de una película. Entonces él ideó un musical allí en México y él disfrutó mucho haciéndolo. Además, el Nino Martínez es un tipo, un crooner que canta bastante bien. Y bueno, estuvo luego rodando en México un par de películas más, porque le gustó mucho el país. Pero te digo yo que la mayoría de las películas eran todo encargos. ¿Tú cuál recomiendas? ¿Los 10 minutos de...? Esa no, me Hombre, imagino que, hombre, que que no la tiraría por hombre, tierra, ¿no? Cleopatra, Los no. 10 minutos. Pues no sé yo, porque la mayoría de los directores luego no quieren. Él participó en otra película, en Por Guión Best, él rodó, pero cuando le quitaron el puesto, se lo dieron a Otto Preminger, él renunció a salir en la película, ¿sabes? No quería aparecer en la película como partícipe. Pues otra que tuvo muchos problemas fue Lo que el viento se llevó. También hubo 2 directores, ¿no? Bueno, lo que entonces tuvo bastantes directores. Bueno, fue una película que es curioso porque fue un proyecto. Luego son clásicos. Son proyectos con mucha repercusión a la hora de buscar un director, buscar actores, que son de estas expectativas que al final se caen en nada, pero sin embargo es un peliculón que con el paso del tiempo sigue No. siendo espectacular y a más de 4 horas, porque No, es que tú te quedas, es que como la Sí, veas, sí. te quedas y la veas hasta el final, ¿eh? Y Una te digo cosa- que a mí, por ejemplo, el película de más de 2 horas me cuesta trabajo. Me cuesta No. trabajo porque
yo creo que el tiempo ideal son de hora y media, 2 horas, una película. Ahora mismo casi todas duran 2 horas y media. Y además 2 horas y media sin ningún tipo de razón, ¿no? Porque no Sí, tienen le tanto sobran para media contar, hora. vamos, como mínimo. Media hora Yo como creo mínimo. que Si es de aventura, ¿eh? Si es porno, sobra más. Boogie Nights. Te quedas con los 10 minutos, ya te has Tengo sobrado. la de Boogie Nights. Boogie Nights ahora dice que le van a dar el Oscar a la última que hizo Boogie Nights, que estuvimos hablando del director. Y yo la verdad que yo creo que esto es por la serie, ¿eh? Yo creo que alargan tanto las películas porque una película con 1 hora y media tiene bastante. Sí, igual, Hay veces que te da pena y dices, coño, podría darle un poquito más porque son tan buenas que duran pero poco, eso pero, pasa también pero con te los queda libros. con el Eso sabor. pasa con los libros, que hay libros que son más motretos que dices tú, no tanto. Pero bueno, la película que también, como en cualquier arte, que el director, quien sea, tenga la capacidad de síntesis para en ese tiempo expresar todo lo que necesite y que no necesite todo el tiempo del mundo. Porque entonces, para hacer el Antiguo Testamento, que necesitamos una película de 100 años. Claro, eso pasó con Cleopatra, que Cleopatra Tú tienes que sintetizarlo cuando todo. vieron pues tenía 4 horas. Y de hecho el director quería hacer 2 películas, ¿sabes? Y al final. Pero duró no, 3 horas. casi 3 horas. 3 horas. Más de 3 horas. Pero tenían rodado para 4 horas de película. Y que ya te digo, en esa época querían hacer dos partes. Que ahora está de moda eso, episodio 1, episodio 2. ¿Y el marrón para quién es? ¿Para el montador? El marrón es Bueno, que lo pasa claro, que el montador es el que tiene que mirar, el que hace, tiene que ir cortando y pegando. tiene, cortando y y pegando. bueno, y después hay previews que la van viendo los jefes y te van Y, diciendo esto no- quítame aquí, quítame allá. Él también hizo películas con directores como David Selznick, complicada, porque había varios directores que tenían su amante. Claro, lógico. Estaba el Dator Her, que tenía El director de Código Crítico, no quiero decirlo, Kino González. y obligaban. Esta vez tú metes una película en la que le metían a una actriz, tenía que, bueno, esta tiene que tener, además sacar primeros planos y esas cosas. Él más o menos aguantaba esas cosas. Él tenía problemas, creo que era un poco ludópata. También. Robert Mamoulian, y yo creo que aceptaba mucho las películas por el tema. Sabina, como Sabina se ha dejado un dinero ahí en los casinos, en el casino de Torrelodones. Bueno, que te ha dejado un montón de pasta. Pues la verdad es que en aquella época tendría, claro, no estaba el método, vamos, había de mujeres lo más grande, porque todo el mundo se iba, la que era medio guapa, y luego terminaban como en las películas de Leal Confidencial, terminaban todas de putas, vamos, prácticamente. No sé, acababan. La película de Leal Confidencial lo saca perfectamente, una que se parece a Bárbara Stanwyck, otra se operaba para parecerse a Greta Garbo, otra, y al final, pues fíjate, terminaban todas de aquella manera las pobres, ¿no? Si quieres, Mucho machismo. seguimos si quieres hablando. Sí, tú hablas de otro ruso. Sí. Bueno, también Él era armenio también, era armenio, como ¿no? Elia Kazan, ¿no? Como Elia Kazan. Lo que pasa es que él vino antes de. Él no es como otros que vinieron cuando Hitler. Él vino antes, vino sobre los años 20 a Estados Unidos. Hizo también una versión que no fue la primera, del Signo del Zorro, de la familia, de la famosa novela, que hablaba pues, de un monje, Giovanni de Capistrano, que era una especie de Robin Hood también. Y ya habían hecho una versión antes, Fred Nublo, muda, pero esta, según dice todo el mundo, es la mejor, con Tyrone Power, el padre de Romina Power, y Basil Rathbone, el malo. ¿Cómo era de...? Bueno, era así. Y en Cuba, no lo ves. Era un Lo poquito- ves con la minifalda, la botita de Romano. En fin. Pero fue, en su época tuvo su momento de personaje bastante importante. Romina Power era un bellezón, Sí. de joven, una tía espectacular, también. Todavía está de gira, otra vez con Albano. Sí, con Albano. Ahora se llevan otra vez bien, ¿no? Después de ¿Puedo la contar hija- una anécdota de Elia Kazan que lo Sí, hombre, sí. hace mucho? Yo la he contado otra vez, pero es que me da mucho coraje. Resulta que hace muchísimos años me presento en unas oposiciones de la Junta de Andalucía, hace muchísimos años, yo creo que todavía no había ni Junta. Susana Díaz no había nacido. A ver, los 80. Entonces una parte era de cultura general. Está de escudero, ¿no? Rafael Escudero. Sí, el Curero, pero el Curero del Ciscampeador era. Es desde el antiguo. De Fernández Viaga, casi. De la época de Fernández Viaga. Cultura general. Una de las preguntas es ¿qué directora hizo tal película? ¿No? Entonces te pone
como si te pone Pilar Bardem, Elia Kazan y fulanito y menganito. Digo, el día será... el nombre de... Pero es que dijo directora. Femenina, claro. Entonces digo, pues Pilar no es, porque a mí no me suena una película en inglés, Pilar no, pone, y puse Elia Kazan, pensaba yo que Elia era una tía. Y no es. La odió. No fui funcionario de la Junta de Andalucía, no sé. Por culpa de Elia Kazan. Lo que se perdió la Junta conmigo. Bueno, pero gracias a Dios te recompusiste y estás trabajando puse a estudiar, para el ciudadano. me puse a estudiar y ya quitaron los exámenes de cultura. Eso es como cuando yo me presenté la primera vez al carnet de conducir y digo, bueno, yo teniendo las carreras que tengo, digo, y me catearon, es que hay que ponerse a conducir. hacer test. 2 carreras y no sabía conducir. Yo no sabía conducir. Vale. Bueno, pues nada, fantástico. Entonces, recomendamos una... Reina Cristina de Suecia. Reina Cristina, yo estoy contigo. Bellísima, ¿eh? Es que guapa, ¿eh? Es que qué caída de ojos, qué belleza, es que enigmática además, hasta el final de su vida. Margarita Gautier, yo creo que también la hizo ella, ¿no? La muerte que hace, ella cómo se desmaya, qué bonita. Bueno, pues nada, ya... Está Angelino calentando por la banda. Bueno, no creo que tengo muchas ganas. No tengo muchas ganas porque ¿cuánto dura la música? Esta por lo menos 5 minutos. No te preocupes que le vamos a sacar partido. ¿Tú cuándo tienes la exposición? ¿Para cuándo? ¿La exposición de qué? Ah, bueno, tú no has traído ya, o sea que lo sabías que no iba... Yo vengo de comparsa. Bueno, venga, además... algo se nos ocurrirá. Eres como imprescindible, como en la serie de documentales de la 2. Otra vez me dicen impresentable. Pero... merece la pena verlo, ¿eh? Nunca te he dicho yo impresentable. No, tú no, cariño. Eso. Bueno, que aquí, cariño, taco. Que sepas que Elia Kazan además era un chivato. Ah, pues por eso. ¿Es verdad o no? Con el MacArthur. No, madre mía, el día de los Oscars, eso también lo cuenta García, dice que estaba Fernando Fernán Gómez y él, ¿vale? Y entonces le dan un Oscar honorífico. Dice, bueno, pues ya es hora de resarcirlo. Y bueno, ya que le queda poco tiempo, pues él vivió muchos años, hasta 90 y tantos años. Dice, le vamos a dar el Oscar honorífico para que ya cierre herida. Entonces... Martin Scorsese y Robert De Niro lo presentaron. Total, que dice que a la hora de salir a recoger el Oscar, hubo la mitad de la sala, se pusieron las manos debajo de la rodilla para no aplaudir, y otra media sala empezó a aplaudir. Total, que él empezó a dar el discurso y dice, bueno, ya es hora de que cerremos heridas, que... No pidió disculpas y cada vez Martin Scorsese y Robert De Niro iban tirando para atrás y se quedó solo y ya dice que dio la vuelta Martin y Martin ya andaba casi por la puerta y decía, menudo marrón me va a coger a mí con este, ¿sabes? No pidió disculpas por ser chivato de haber dicho todos los comunistas que habían en la esta MacArthur. Bueno, pues venga, ya no hablo más. Vamos a pasar al... Voy a salir de dentro hacia afuera. Voy a meterme de lleno en la hoguera. Voy a tocar el sol con las yemas. El fuego derrite todas mis cadenas. Nunca subestimes a una mosca. Sigue flotando en el fluido rosa, dejando el alma en zona pantanosa, bailando en una habitación rugosa. ¿Sabes? Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que siempre voy al mío. Por eso siempre estoy metido en lío, cuando lo queremos colocar. ¿Sabes? El que no te llena, el que no pare, aunque vengan los municipales y acabemos todos en la calle, estamos listos para golpear. Esto me encanta, la musiquita. ¿Te gusta? Porque es la que te entiendes, gusta lo porque kinky. porque la entiendes. Hombre, kinky no, hombre. Estos chavalitos de apariencia angelical, de Madrid,
son 4. Ajá. Bueno, aquí se añadió también el Canijo de Jerez, que de Canijo de Jerez hay que decir una cosa muy importante, y es que su segundo apellido es el tercero mío, Angelino Carracedo Frutos. Barroso. Barroso. Se llama ¿No es un nombre compuesto? No, no es compuesto, es que tenemos, yo qué sé, si te remontas hasta los Reyes Claro. Católicos, ¿cuántos apellidos tienes? Bueno, ya. Bueno, entonces el tercero mío es el segundo suyo, esto es algo que, de lo que estamos orgullosos Canijo de Jerez. Y además por eso mismo lo llamaron este grupo, Los Estanques, que es lo que estamos escuchando, Sí. para que tocaran con él. Voy a decir los nombres de los que están ahí cantando. Sí, hombre, claro. Bueno, pues canta Íñigo Vergel, Ajá. que además de que canta, pues toca la guitarra y el teclado. ¿Te acuerdas cuando éramos chiquititos los teclados esos que nos comprábamos? La tómbola. De Casio. Chiquititos, no, Casio era ya Casio, el potentado, el Casio. Es que tú eres más joven. De los que hacían clink, clink, era casi siempre la misma nota, pero se diferenciaba un poquito. En las ferias, Precursor del ¿verdad? reggaetón, precursor del reggaetón. Bueno, Era como una especie de tómbola en las ferias con mucha luz, que te llamaban, estaban los compresores y había mucha luz, los turroneros, los otros, y ahí te compraba tu padre. Ya tenías para todo el verano. es que todavía me acuerdo de cuando... No, lo mío fue... A mí me tocó en la tómbola, bueno, mi padre. Me tocó, y todavía me acuerdo de la tombolera Sí. y de la música que sonaba. Roger Stewart. El sexy. La de Sexy. Madre mía. Bueno, mira, Pero vamos a seguir. todo el mundo dice, la ha querido fichar el Barcelona. La ha querido fichar el Barcelona, Rosti. Por las pelotas. Como iba apretado. Eran pantalones al día apretado. Bueno, es que en aquella época se llevaba, porque ahí Es está verdad. el de los status quo, que no tenía esa intención. Es verdad. Y si tú te fijas, míralo tú en YouTube y verás como en la parte de la potra el pantalón vaquero está muchísimo más blanco. Es verdad que estaba repasado. Y no a la piedra. Porque... Se supone que es la guitarra. Se supone que era la guitarra, pero de hecho ya cuando venía del camerino ya venía así. ¿no? verdad, Una la que cosa está de tabaco, pero bien pues. que ahí me pierdo. Con 2 bolsas, bueno. Bueno, Venga. tenían dinero para comprarse otros vaqueros, en fin. Venga. Hemos dicho que Íñigo, voz, teclado y guitarra, Germán Herrero, guitarra también, Daniel Pozo, el bajo, y Andrea Conti, que es un hombre, a pesar de leer el nombre, batería. Ajá. Entonces, ¿Qué podemos suenan hablar? bien, verás tú que empezaron en el 2017 o por ahí. El estanque, no los tanqueros, ¿eh? No, Estamos hablando de tabaco. Esa gente no fuma. No fuma, son gente buena. Tú lo ves y parecen los niños de San Ildefonso, una foto suya. Qué bueno, que yo les recomiendo que lo escuchéis. A esta gente le va mucho la psicodelia, el fan, el sol. Hacen una mezclilla ahí bastante interesante. Y bueno, tienen Esta gente letras viene en simpáticas, conciertos por aquí, ¿no? hacen sus conciertos. Pues no tiene... Yo creo que tocan por aquí por Sevilla. Sí, no tienen muchos discos ni mucho eso, pero vamos, que ya te digo que pasé desde el 2017 y este tipo de música, se puede decir que han tenido un exitazo, no un éxito. Es que aquí en Simplemente. Sevilla hay muchos conciertos. Hay Hay muchísimos conciertos que la gente es que no... Hay que coger el giraldillo. Claro, y presentarse. Y, o meterse yo me dijiste en que internet. me iba a pasar el carnet para ir yo a lo de la ópera. Sí, a ver si lo consigo. A ver si... Dame el tuyo. Ha bajado las manos como en, Ya como en está. como en la entrega de Como en Oscar. la La entrega de acá. Bueno, una curiosidad ya de esta gente, cuando sacan un trabajito, Mm. le ponen el título. Mm. ¿Tú te acuerdas de Led Zeppelin? Bueno, tú me vas a ver Led Zeppelin. Led Zeppelin, el Sí, primer hombre. disco, Led Zeppelin. Ajá. El segundo, pues Led Zeppelin 2, pues una cosa así. Esta gente pone el primer disco 1 en romano, Mm. segundo 2, así van por el 5 ya, van por la V. Pues así hago yo mis cuadros, pongo 1, 2, 3. Yo no me como la cabeza. Nos queda un minutito. Ah, un Angelino, momentito. pues... Bueno, pues yo pues ya hablo la semana que viene, porque Bueno, pero es tú una chavala... date cuenta que tú Sí, eres si Dios imprescindible, quiere. ¿eh? Sí, sí. Que eres imprescindible. Sí, la Y verdad. además, sin ti, pues no... que lleva la cerveza a la mesa. Eso no se podría De estar. todas formas, yo voy a hablar de una señora que ha esperado 70 y tantos años para que el Ministerio de Cultura le dé el premio de arte aplicada, pues yo creo que porque ¿Y cuál está una es? semana más. Ah, bueno. Que ¿Digo el va, nombre? ¿Digo el nombre? No, bueno, déjalo ahí. De apellido Miralles. Ajá, bueno. Pero no tiene nada que ver con ese. Vale. Y Qué de nombre Fina. Qué bien plancha está, Angelino.
que tiene una camisa súper bonita, ¿eh? La Lale. Muy bien, es que te hace la raya nada más que a la manga. No, raya no. Aquí no se ve. No, Aquí raya no se ve la no, cosa. no, raya no. Bueno, No, que baja la raya. No. nos vamos, lo sentimos. No. Ya el próximo programa, hubo veces, como ya llevamos 14 temporadas, decíamos, el próximo programa verá cómo sale bien. Yo creo que... Ya, pues si estás diciendo que pintamos y encima habla de raya, pues ya la gente... Bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Si Dios que quiere. Dios quiere. Igual y vengo. dile a Lale que la queremos aquí ya la semana que viene bien. Ya vendrá cuando quiera. Será un tranquito. Se está haciendo un paco, vamos. Se tanga con los tancos. Bueno, venga. Vamos a dejar descansar esta gente. Adiós. Venga, hasta adiós. luego. Las amapolas crecen en el valle, las mariposas brillan en el aire, iluminando el cielo de diamantes. En mi cabeza no hay nadie al volar.